Esta es la presentación del segundo módulo del taller práctico de evaluación de riesgos del Parque del SP de Navalmoral de la Mata, en la cual os vamos a dar a conocer varios de los factores de riesgos identificados y de aquellos que pudieran aparecer en el futuro, sus riesgos asociados, así como las medidas de protección, prevención u organizativas que nos permitan eliminarlos, reducirlos o controlarlos, y también su planificación. Bien, ¿qué pretendemos con esta parte? Pues que sepáis identificar en el futuro posibles factores de riesgos que pudieran aparecer en vuestro centro de trabajo y sugerir, y que podáis sugerir medidas de protección, prevención u organizativas para eliminarlos o controlarlos en el menor tiempo posible. Y asimismo también que adquiráis los conocimientos necesarios sobre la forma segura de actuar cada vez que identifiquéis algún factor de riesgo en el centro de trabajo para que no tengáis ninguna lesión. Vamos con el primer riesgo de caídas de personas a distinto nivel que se ha identificado en la puerta de acceso al polipasto del hangar, ya que al abrirla existe la posibilidad de caer directamente al vacío. Esta puerta deberá de estar permanentemente cerrada con llave, bajo y custodiada pues por una persona que esté autorizada o el personal que esté autorizado para su apertura, y la cual se abrirá solamente para cuando se tengan que realizar las operaciones de carga y descarga por parte del personal autorizado con el polipasto y, por supuesto, utilizando el arnés de seguridad anticaídas amarrado o anclado a un punto de anclaje homologado que sea de suficiente resistencia. Por ejemplo, pues soldado a la estructura metálica de lo que es la cubierta, o si tenemos en las proximidades una pared de hormigón, pues colocar ese punto de anclaje como es debido instalado en esta pared de hormigón. ¿De acuerdo? No es válido cuando una pared esté constituida por ladrillo y mortero. ¿De acuerdo? Asimismo, hay que disponer en las señales de esta puerta las señales en forma de panel de prohibido abrirla por personal que no esté autorizado, la señal en forma de panel de advertencia de riesgo de caídas a distinto nivel y, por último, la señal en forma de panel de uso obligatorio del arnés de seguridad anticaídas. La escalera de tijera que hay en el centro, o al menos una de ellas, ha sido fabricada de acuerdo a la norma UNE EN 131 relativa a estos equipos de trabajo, a escaleras de mano, pero que se ha identificado que carece de cable o cadena que una sus largueros opuestos para que de esta forma evite su total apertura cuando se esté utilizando. Y también, asimismo, carece de zapatas o de dispositivo antideslizante similar en la base de sus largueros delanteros, en cuyo caso pues hay que colocar estas cadenas o cables que unan sus largueros opuestos, para que eviten la apertura total de los mismos, volver a colocar las zapatas en la base de los largueros delanteros y establecer las revisiones periódicas de estas escaleras de mano o de tijera, siempre antes de usarlas y periódicamente cada 3 meses, verificando su correcto estado, y no utilizarlas siempre que se identifique o se determine que tienen algún defecto, se detecta algún defecto. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel y los puntos de anclaje instalados tanto en la torre de prácticas como en el gimnasio, en el rocódromo, ¿de acuerdo? Y que se utilizan pues para las prácticas de escalada, ¿vale? Hay que revisarlos periódicamente de manera obligatoria. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel y se ha identificado que el foso o el hueco del foso de inspección de vehículos está tapado con tablones. ¿De acuerdo? Este hueco del foso de inspección de vehículos deberá de permanecer, pues como se ha identificado, siempre cerrado, y que se revise periódicamente el correcto estado de los tablones, de forma que se sustituyan cuando se detecte que están deteriorados. Con respecto al riesgo de caídas de personas al mismo nivel, se han identificado estos escalones que veis en la fotografía, pues que tiene sus peldaños deteriorados, en cuyo caso habrá que repararlos cuanto antes y disponer asimismo en su borde anterior bandas antideslizantes. Con respecto al riesgo de caídas de objetos por desplome o derrumbe,
pues en la zona de influencia del polipasto, del hangar, ¿vale? Donde justamente se puede producir pues, el desplazamiento vertical del izado y descenso de las cargas, y que existe la posibilidad de que bueno, alguna pudiera caer sobre alguien que estuviera en el suelo justo debajo de ellas, pues se debe de señalizar pintando en el suelo pues, una línea o franja de color blanco o amarillo, y asimismo advertir de que en esa zona pues puede darse el caso de que haya cargas suspendidas, ¿vale? Esa señal, que será en forma de panel de advertencia de cargas suspendidas, deberá de colocarse en la pared más próxima a esta zona de influencia. Igualmente habrá que efectuar las revisiones periódicas del polipasto y de los accesorios utilizados para la elevación y descenso de las cargas, tales como la eslinga, su gancho y su pestillo de seguridad, la cesta o batea metálica, donde se introducen las cargas a izar o descender con el polipasto, etc. Se deberá de señalizar la carga máxima tanto en el polipasto como en la cesta o batea metálica, que hemos indicado anteriormente, y esta cesta metálica destinada a la manipulación de cargas con el polipasto, pues deberá de disponer del correspondiente marcado C o haber sido adaptada a lo establecido en el anexo 1 del Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de objetos por desplome o derrumbe, ya que se han identificado estanterías metálicas sin arriestrar o sin sujetar adecuadamente a la pared, tanto en el cuarto de limpieza como la despensa de la cocina, como el altillo del hangar de vehículos, etc. En cuyo caso, pues la medida correctora o acción correctora o preventiva, pues es que se sujete a la pared adecuadamente todas las estanterías para que de esta forma se evite su vuelco. Cambiamos de riesgo y estamos con el de caídas de objetos desprendidos, ya que se ha identificado que la contrahuella de los peldaños de la escalera fija de acceso al altillo del hangar no están cerrados. O sea, la contrahuella es abierta, existiendo la posibilidad de que se pudiera caer algún objeto a un nivel inferior y que pudiera alcanzar pues, a un compañero o a cualquier otra persona que estuviera situado justamente debajo de esta escalera. Para ello hay que cerrar la contrahuella de los peldaños situados a más de 2 metros de altura del suelo de esta escalera que he indicado, o prohibir el paso por debajo de los mismos. Cambiamos de riesgo y iríamos con el de contactos eléctricos, ya que se han identificado cuadros eléctricos que carecen de la señal en forma de panel de advertencia de riesgo eléctrico, y para ello deberá de ser necesario pues, colocar dicha señal en la puerta de todos los armarios de los cuadros eléctricos que carezcan de la misma. También se han identificado pues, tomas de corriente fuera de su caja de mecanismos, y para ello pues, será necesario repararlas introduciéndolas en la misma, en su caja correspondiente. Seguimos con el mismo riesgo de contactos eléctricos, ya que hay cables aéreos aislados, o sea que no están desnudos, que cruzan por el exterior del centro. Están ubicados a la entrada del centro y cruzan el lateral del hangar hasta llegar a la pared del centro. Para ello, pues, y para evitar cualquier accidente por contacto con los mismos, pues es necesario colocar la señal en forma de panel de advertencia de cables eléctricos suspendidos, como la que veis aquí. En ambos lados hay que colocarla por la zona que pasan los cables aéreos. Se han identificado conductores eléctricos que su aislamiento es defectuoso y que están reparados con cinta aislante. Para ello se deberá de revisar periódicamente el correcto estado del aislamiento de los conductores eléctricos de alimentación de los receptores eléctricos, sustituyendo todos aquellos que presenten algún defecto, no debiendo repararlos con cinta aislante, ya que ésta con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y además absorbe la humedad, constituyendo un peligro aún mayor. Cambiamos de riesgo y estamos con el de exposición a sustancias nocivas o tóxicas, a los humos y gases de escapes que se pueden producir como consecuencia de tener los motores al ralentí en el interior del hangar, ¿vale? Para ello, lo que hay que hacer siempre que se necesite tener en marcha el motor de los camiones o vehículos de intervención, pues hacerlo en el exterior, al aire libre, o en el caso de que no fuera posible, pues mantener la mayor posible cantidad de portones enfrentados uno de otros, pues abiertos, totalmente abiertos.
Cambiamos de riesgo y estaríamos con el de propagación de incendios por medidas insuficientes. Se han identificado bocas de incendio equipadas sin el cristal en su armario y sin presión suficiente en la válvula de apertura, de entrada del agua. Para ello, pues hay que colocar el cristal en todos los armarios y colocando el aviso de romperse, o sea, que se rompa en caso de incendio, y modificar el sistema de abastecimiento de las bocas de incendio equipadas para que la presión a la entrada de las mismas esté comprendida entre 3 y 6 kilogramos centímetros cuadrados. Seguimos con el mismo riesgo y es que se han identificado ubicaciones de extintores de incendios en el hangar que están señalizados pero que carecen del mismo, o sea, del extintor. Y también que los medios de protección contra incendios, tales como extintores, pulsadores manuales de alarma, detectores de incendio, no son revisados periódicamente por el usuario o titular de los mismos. Para ello, habrá que colocar extintores de incendio en todas las ubicaciones de los mismos que dispongan de la señal correspondiente, porque puede inducir a error, y que los medios de protección contra incendios sean revisados periódicamente por un instalador mantenedor autorizado, que esto sí que se hace, pero también por el titular usuario, tal como se establece en el Real Decreto 513 del año 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra Incendios, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Bueno, pues las actuaciones o revisiones que hay que efectuar aquí se ven en la tabla, en esta tabla, tanto las trimestrales como semestrales, como las revisiones por parte del instalador mantenedor autorizado, que estas pues sí que se están llevando a cabo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los extintores, trimestralmente el titular o el usuario debe de verificar que disponen de su precinto, que es lo que garantiza de que el extintor no ha sido utilizado, incluso ni parcialmente, que son accesibles, y también asimismo el peso y la carga, ¿vale? Con respecto a las bocas de incendio equipadas, por ejemplo, pues trimestralmente el titular o el usuario deberán verificar que están adecuadamente señalizadas, etcétera. Cambiamos de riesgo y estamos ya con el riesgo de atropellos o golpes con vehículos, ya que en el interior del hangar no están delimitadas y señalizadas las zonas de circulación de los peatones, en cuyo caso pues hay que proceder a señalizar dichos recorridos obligatorios para los peatones, pintando en el suelo pues franjas o líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, y prohibir el acceso al hangar desde el exterior a personal no autorizado, mediante la colocación en varias de las entradas al hangar de la señal en forma de panel de prohibido el paso a peatones o a personas ajenas. Esto pues también es de aplicación pues para todo el personal, no solamente el personal ajeno. O sea, que utilice siempre que sea posible las vías de circulación señalizadas en el suelo, ¿vale? El resto de zonas, pues es por donde pueden pasar los vehículos. Perdón, si hubiera alguna interferencia entre la zona de paso de peatones, vías de circulación de peatones y vehículos, pues que se disponga pasos de cebra. Y también asimismo se debe de colocar la señal en forma de panel de uso obligatorio por parte de los peatones, ¿vale? Uso obligatorio de esa vía de circulación. Seguimos con el mismo riesgo y resulta que se ha identificado que en el acceso al parque y en los accesos al hangar se carece de señalización de advertencia de entrada y salida de vehículos, de camiones, y también de la delimitación de velocidad. Por ello, en el acceso al parque y en varios de los accesos al hangar se deberá de colocar la señal de advertencia de entrada y salida de camiones, y asimismo también en la entrada al parque se deberá de colocar la señal de limitación de velocidad máxima de 20 km por hora, y en las del hangar, en varias entradas, en varios los accesos a varios portones, pues la de limitación de velocidad máxima de 10 km por hora. También resulta que en los accesos y exteriores y zonas de aparcamientos no se tienen diferenciadas las zonas de tránsito de vehículos y de personas. Por ello hay que regular la circulación de los peatones, pues desde el acceso al parque y la zona de aparcamiento hasta las distintas edificaciones existentes en el SEPEI de Navalmoral de la Mata,
señalizando en el suelo estas vías de circulación obligatorias con franjas o líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, las cuales, estas zonas o vías de circulación obligatorias para los peatones, tendrán un ancho mínimo de 1 metro. En las interferencias que existan, como ya he dicho, de la misma forma para el hangar se deberá de señalizar con pasos de cebra y se deberá de evitar el paso de los peatones a lo largo de los portones del hangar por los que pueden circular camiones y vehículos. Bien, pues esta presentación de este segundo módulo ha concluido.